Hola compañeros, nuevamente Carolina y yo con ustedes, felices de tenerlo nuevamente como esa audiencia que siempre está ahí pendiente de nuestras publicaciones. Hoy vamos a ampliar un tema que tratamos días anteriores, en un video anterior, que es el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control como una metodología para garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos. Quédate para que compartas esta bonita experiencia. Bienvenidos a Just Being Green. Welcome to Just Being Green. Ok, continuando con el tema de la inocuidad y de las buenas prácticas y de la sanidad alimentaria y de la calidad, vamos a hablar, como les comenté, pues, ampliar, pues, el tema de la HACCP. Es un tema muy importante. Como les dije, pues, les vamos a dar el enlace para que visiten y vean la presentación que hicimos recientemente. Carolina, ¿nos puedes hablar un poco de la historia de esta metodología? Comenzó en la NASA con el objetivo de garantizar que la comida que fuese enviado o que los astronautas manejaran en sus viajes espaciales tuviera la mínima posibilidad de una contaminación por cualquier motivo que pudiera generar un impacto a su salud y, por supuesto, las consecuencias no deseadas estando a miles de kilómetros de la Tierra. Entonces, esta fue una combinación entre la NASA y la empresa Pillsbury Company, y dicha metodología fue implementada por más empresas cada vez y ya es obligatoria, por lo menos en países como Estados Unidos, para las empresas para garantizar la inocuidad, y es certificable en otros países europeos y se ha ido plegando a cada una de las distintas vertientes. Y en la actualidad ya ha migrado a no solo, tú puedes tener el sistema solo de HACCP, pero sobre todo Europa está migrando más hacia las certificaciones con la ISO 22000, que es una que contempla todo lo que es el sistema de inocuidad, como hablamos en el video anterior, que se lo vamos a dejar por aquí para que lo puedan ver con mayor detalle. Sí, Carolina, el HACCP es una metodología de amplio conocimiento. Hace muchos años es aplicada en los diferentes continentes. En Latinoamérica también es una de las metodologías más usadas. Y la HACCP consiste, pues, en una aproximación sistemática para la prevención de los riesgos, y entendiendo como riesgos los microbiológicos, los biológicos, los químicos y los físicos que están asociados al consumo de los alimentos. Y en segundo lugar, en una parte de la etapa de identificación de esos riesgos asociados específicamente a un tipo de producto alimenticio, pero hace hincapié principalmente en las medidas preventivas. Hay que tener en cuenta siempre que todos estos sistemas de inocuidad y de calidad están orientados a la prevención más que a la corrección, ¿no? Entonces, por eso se hace hincapié en las medidas preventivas, en esos puntos críticos que ameritan un control específico para garantizar alimentos inocuos, alimentos de calidad. Y al ser un sistema que trabaja la parte preventiva para el control de la inocuidad, tiene muchos beneficios. En primer lugar, proporciona una evidencia documentada del control de los procesos que se refieren al sistema de seguridad alimentaria. Traslada el esfuerzo del control de calidad retrospectivo al aseguramiento y prevención, al preventivo de calidad. Es decir, no espera, el aseguramiento es cuando ya ocurrió el hecho. En cambio, si trasladamos la importancia a la prevención, entonces va a ser mucho mejor el impacto total. Es aplicable a toda la cadena alimentaria, desde la cosecha de la materia prima hasta el consumidor final. También incrementa la confianza y la seguridad en los productos que consumimos, ¿no? Otro de los beneficios es que se reducen los costos por las enfermedades que se generan por consumir alimentos contaminados o en condiciones inadecuadas,
También un beneficio importante constituye un enfoque global de los aspectos de seguridad alimentaria y facilita las oportunidades comerciales dentro y fuera de la Unión Europea y en verdad pues a nivel global, porque al estar certificado con esta metodología, se te abren puertas y puedes establecer relaciones con países donde ahora ingresar es obligatorio disponer de este sistema implementado correctamente. Así es, Iván. Y ya entrando en materia de cómo ocurre la implementación del sistema, el proceso de implementación del sistema consta de 12 pasos, o que son los conocidos como los 12 pasos de HACCP, que se divide en 5 previos o prerequisitos y 7 principios del HACCP. Todo comienza primero que nada formación de un equipo de HACCP para estructurar y monitorear el proceso. En segundo lugar, viene la descripción del producto. Es fundamental porque de ahí van a hacer el estudio de los peligros y riesgos que más adelante le vamos a detallar, pero es fundamental la descripción del producto para conocer el sistema. Luego, determinar para su uso. ¿Cuál es lo que se espera para que sea usado ese material? Ese es el tercer paso. Luego viene lo que es la elaboración del diagrama de flujo, como comentábamos antes, para toda la cadena. Entonces, ese producto que yo voy a generar, producir o crear, va parte de un lugar. Entonces, toda esa cadena hay que revisarla porque la vulnerabilidad a materia alimentaria puede comenzar en las materias primas, ¿no? Luego viene lo que es la verificación de in situ del diagrama de flujo. Una cosa es lo que yo en teoría digo, para producir una botella de ron, todo comienza con la melaza, la fermentación, la mezcla, el envejecimiento y luego el envasado. Pero eso es lo que yo en teoría conozco. Entonces ahora voy a ver si cuando llego allá es así tal cual como está ocurriendo. Una vez que ya hemos verificado que lo que yo tengo en papel de que es mi proceso de producción o mi flujo del proceso productivo lo contrasto con la realidad, comienza lo que es la identificación de los puntos críticos de control. Este punto generalmente es el que toma más tiempo. Este junto con lo que es los análisis de establecer los límites críticos, que es el que viene, es el más extenso porque hay que fijarse en cada parte del proceso donde puede haber un punto de vulnerabilidad. Y es determinante y es valioso que se tome el tiempo necesario en este paso, porque eso puede ser la diferencia entre que se nos escapen o no sistemas de control dentro del proceso, ¿no? Luego de que ya identifico mis puntos críticos, establezco los límites críticos, entonces implemento un sistema de monitoreo. Por ejemplo, si yo determino que yo estoy produciendo, volvamos al ejemplo de la producción de ron. Si yo estoy produciendo ron, ¿verdad? Entonces yo detecto que el control de uno de los componentes en la destilación es crítico para la salubridad. Entonces, por ejemplo, el metanol, cuando se produce alcohol etílico, que es la base para cualquier bebida alcohólica. Entonces hay un subproducto que se genera, una traza que se genera antes, que es el metanol, que es peligroso. Entonces yo ya sé que el metanol entonces el porcentaje que dice la ley, que dice la parte de salud, de cuánto debe haber. Entonces ahí se vuelve mi punto crítico. Entonces digo, es el 0,05%, es el 2%, es el 3%, igual si fuese una temperatura. Por ejemplo, cuando se pasteuriza, es fundamental que la temperatura se respete en un tiempo específico. Entonces eso es parte de los puntos críticos de control. Luego de que se establecen esos límites y se implementa el sistema de monitoreo, entonces bueno, el sistema de monitoreo es medirlo cada hora, cada media hora, cada 5 horas, y qué acciones correctivas. Se me desvía, debo ajustar un plato, debo ajustar el termómetro, debo ajustar, alimentar más agua, o sea, ahí voy a establecer qué cosa va a corregir cuando me desvío de eso. Y luego se generan procedimientos de verificación, que por eso en casi todas las empresas, por no decir en todas, tiene un punto de chequeo de calidad y muchas veces ese chequeo de calidad se refiere al punto crítico de control dentro del sistema de HACCP. Y luego se establece un sistema como finalmente, luego que tengo mi procedimiento de verificación, sistemas de registro o documentación de todo el HACCP dentro de esa organización. Entonces, digamos que el sello, como siempre hemos hablado en temas de calidad, es que todo debe registrarse. Si no registro todo lo que hago, todo ese trabajo que hice antes,
no queda, porque ¿cómo lo demuestro? Recordemos que los registros son la documentación de las evidencias de que estamos cumpliendo con el sistema. Entonces, bueno, es básicamente los 5 pasos previos y los 7 principios del HACCP. Los pasos, Carolina, son de obligatorio cumplimiento, sea para productos de consumo humano, alimentos, bebida, medicina y alimentos para animales o insumos también para animales. Pueden ser medicamentos. Para todo proceso de producción en el que tú deseas implementar el sistema de HACCP debe cumplir con estos 12 pasos. No se puede saltar ninguno. Puede ser que en unos tengas un tipo de riesgo, un punto de peligro, un sistema de control, pero que varíen si vas a producir alimento para animales, si vas a producir un medicamento, puede ser que sea más estricto, etcétera. Pero en todos ellos van a ocurrir y tienes que cumplir los 12 pasos, porque no vas, por supuesto, la vulnerabilidad de una bebida alcohólica no va a ser la misma que de una leche, por ejemplo, un pasteurizado, pero ambos necesitan cumplir los 12 pasos. Dentro de los diferentes tipos de peligros, pues tenemos biológicos, químicos y físicos, siendo los biológicos aquellos que son tipo microorganismos como bacterias, virus, moho, pero también pueden ser insectos, toxinas y otra cantidad de organismos. También puede ser químicos, productos fitosanitarios que se usan en los cultivos, puede ser para matar maleza, para matar insectos, para matar cualquier plaga que te presente. Puede ser por productos de limpieza, desinfectantes, antibióticos, metales pesados, y tenemos los físicos que generalmente son metales, vidrio, piedras, arena, polvo, inclusive pueden ser partes de animales, como pueden ser alas, plumas o pelos de los animales, ¿no? Son mucho la variabilidad de peligros que representan. Así es, y una vez que definimos ya cuáles son esos peligros, todo eso que puede dañar posteriormente la salud de la persona que consuma ese alimento o ese producto, es analizar dichos peligros. Y entonces todo comienza con identificar las materias primas y alimentos potencialmente peligrosos o que pudieran permitir una multiplicación microbiana fundamentalmente. Entonces todo comienza por analizar esa materia prima, y si hablamos de microbios, hablamos de agua. Entonces la humedad constituye un aspecto muy importante a evaluar al inicio en lo que es materias primas. También dentro del proceso de análisis de los peligros hay que determinar el potencial de los microorganismos para sobrevivir o multiplicarse. Hay que reconocer que hay microorganismos que su tasa de reproducción es violenta y la favorecen ciertas condiciones, como pudiese ser la temperatura o el pH. Entonces hay que medir ese aspecto. También hay que valorar la probabilidad de presentación y la gravedad o severidad de todos esos peligros que hemos identificado. Con respecto a la gravedad, hay algunos peligros que son mortales, que no pueden estar presentes en ningún tipo de contaminación, o no pueden estar ni en pequeñas cantidades, ya que los problemas a la salud no son un simple malestar. Pueden causar hasta la muerte si están presentes en pequeñas cantidades. Y este punto crítico de control pues debe venir acompañado de una higiene, de una limpieza, de una desinfección de todas las áreas que entran en contacto con el producto, con el envasado, en fin, debe hacerse a todos los niveles el proceso de limpieza y desinfección. Este es un ejemplo que ilustra lo que es un punto crítico de control, que debe ser atendido. Otro de los ejemplos que les podemos dar es, por ejemplo, aplicar sistema de refrigeración. Hay productos que son muy vulnerables microbiológicamente, y entonces es importante refrigerarlo antes, durante y después del proceso.
porque tienen altos contenidos de azúcar, por ejemplo, porque tienen mucha agua, porque no son pasteurizados. Entonces, es bien importante. Otro es también la manipulación del alimento. Aquí entra en juego algo muy importante que también hemos conversado antes, y le vamos a dar el video por aquí para que lo puedan revisar, es las buenas prácticas en la manipulación de alimentos o las buenas prácticas de fabricación. Ello incluye a los trabajadores, el espacio donde se produce el alimento, las instalaciones, el control integrado de plagas, todo eso. Aquí es el corazón de lo que es el proceso de inocuidad, y por eso en la 22.000 o inclusive en el HACCP es fundamental implementarlo como un prerequisito si estás en la 22.000 o en el HACCP como parte de un punto crítico de control, lo que es las buenas prácticas de fabricación. Y tomando también ese ejemplo, Carolina, del respetar la cadena de frío, no solamente en el proceso de fabricación, sino después cuando lo llevas al consumidor final, pues tienes que también transportarlo en vehículos que garanticen el frío, y luego lo recibes e inmediatamente debes incorporarlo a una nevera para que a lo que lo vaya a consumir la persona, pues haya cumplido a lo largo de todo el proceso con la cadena del frío. Esos cambios, si no cumplo con eso, los cambios de temperatura pueden afectar al producto, obviamente. Ok, ahora llegamos a otra de las etapas, que es la selección de la medida de control más adecuada. Si ya lo identifiqué, el peligro, lo analicé y definí que o establecí que era riesgoso, entonces, ¿cuál es la medida más adecuada que yo debo implementar? Hay diferentes medidas. Algunos ejemplos son: implemento pasteurización, durante qué tiempo y a qué temperatura; control de pH, si aplico cloro, cuál es la concentración de cloro; las buenas prácticas de manipulación, o es la temperatura de refrigeración. Ahí es cuando yo defino cuál es la selecciono cuál es la medida de control más adecuada que debo implementar. Y una vez que ya definí y seleccioné ese límite de control, ese punto crítico de control y la medida preventiva, entonces yo tengo que establecer límites. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, si yo voy a manejar jugos, entonces yo puedo, lo más bajito que yo debo tener la temperatura es 6 grados, porque si me bajo de ahí se empiezan a congelar. O bueno, tendría que ser mucho más abajo, pero pongamos un ejemplo, ¿no? Que yo no puedo pasar de ser más abajo de 1 o 0 grados centígrados, ya me va a congelar el jugo y me lo va a dañar. Pero tampoco puedo pasar de los 10 grados, porque entonces empiezan a favorecerse la formación microbiana. Entonces, lo voy a manejar por tanto tiempo, por tantos días. Por eso es importante también en función de cómo yo lo traté, cuánta vida útil va a tener, y si yo respeto la cadena, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, este límite de control me dice qué acepto y qué no acepto. Por ejemplo, el almacenamiento de los tomates a nivel industrial es permitidos de 1 a 2%. Pero yo lo puedo dejar en el área cuando ya saco al supermercado, no necesito controlar refrigeración, pero el ambiente no debe estar más allá de X temperatura, no puede superar los 25, no puede superar los 23, no puede, etcétera, etcétera, en función del mantenimiento de la fruta, ¿no? O del producto que yo estoy conservando. Entonces, digamos que es esa línea que me dice lo que sí está bien y lo que no está bien para que continúe el proceso y para garantizar la inocuidad, ¿no? Que es el fin último. Ahora viene el proceso de monitorearlo, cumplir que se haga. Entonces tengo que mantener un monitoreo y una vigilancia permanente que me dé garantía de cumplimiento. Por ejemplo, si es una medida de temperatura, de humedad, una cámara frigorífica, entonces debo estar monitoreando esas prácticas. O si por el contrario, o sumado a lo anterior, es la vigilancia sobre las prácticas de manipulación por los usuarios o quienes fabrican el producto. Entonces debo vigilar, monitorear que todas las medidas se implementen correctamente según lo establecí previamente.
Así es, por ejemplo, en la parte de manipulación de alimentos, que es una parte que es muy vulnerable porque no solo es proceso, sino que es práctica humana cuando ya el producto está listo. Por ejemplo, si es un empacado, si es un reenvasado. Entonces, por ejemplo, generalmente se usan como batas o equipos que no tengan botones que puedan caer. El cabello debe estar recogido en malla, no debe tenerse, si se tiene barba, se debe colocar una protección, un barbijo, de manera de que no caigan no solo el vello facial, sino que también si estamos hablando, conversando con el compañero, manipulando, no caiga saliva en el producto que lo pueda dañar, porque ya cuidé la microbiota, el proceso microbiano de contaminación antes, pero si no hay una protección facial, entonces puedes caer. Y si el producto es muy vulnerable, se va a reproducir los microorganismos y pueden contaminar. Hay otros productos que tal vez no sea el mismo impacto, pero por eso es importante a lo largo de toda la cadena esa vigilancia de las que nos hablabas, Iván, porque si no hay vigilancia, no verifico que esos puntos se están llevando a cabo, no hacemos nada, ¿no? Porque el papel es muy lindo si no es real en el proceso, ¿no? Y con respecto a ese punto de la buena práctica, les repito, pues también que tenemos 2 videos, les vamos a dejar el enlace para que vean con detalle eso, ampliamos ese tema en ese video. Ahora bien, ¿cómo hacemos la vigilancia? El monitoreo de todos esos aspectos que hemos, y de todos esos puntos que hemos definido con observación visual, es básica, la observación es el ojo humano el que puede determinar muchas cosas. Otra vez acudimos a técnicas de valoración sensorial, a mediciones físicas. En otro caso, el monitoreo se hace con análisis químico y obviamente determinaciones microbiológicas. Es decir, que entonces nosotros debemos contar con los métodos, con los equipos, con la capacitación y los medios, los laboratorios que sean necesarios para hacer estas mediciones, este monitoreo permanente. Así es, y una vez que ya tengo todo mi sistema, mis límites, mi monitoreo, mi sistema de vigilancia, ¿qué pasa si no se cumple una especificación? ¿Qué ocurre si a pesar de todo eso que hice, no se me cumple un aspecto que yo establecí como límite? Entonces, se establecen lo que llamamos las acciones correctivas. Es decir, es todo el procedimiento, cambio, ajuste que se introduce cuando se determina una desviación. ¿Qué debo hacer? ¿Debo reprocesar? ¿Debo aplicar otro filtro? Bueno, las posibilidades son infinitas. Debo descartar, porque hay algunas veces que no se puede reprocesar, no se puede aplicar otro proceso, sino que ya se perdió el material. De ahí la importancia de ser muy preventivos. En otras partes, bueno, ya no me sirve para este proceso, pero me sirve, por ejemplo, si yo trabajo con cereales, ya no me sirve para este proceso porque encontré una desviación, pero puede ser que me sirva para otro subproceso en el que yo lo utilizo como alimento animal, por ejemplo. Entonces, pero igual hay una pérdida del proceso de control, entonces yo establezco ese procedimiento que me va a volver a regresar al sistema seguro o a descartar, pero también eso es una forma de garantías segura, ¿no? De cómo va a funcionar el proceso. También debo verificar, Carolina, que las acciones y las medidas correctivas sean las adecuadas y den resultados. Entonces paso a una etapa de verificación, ¿no? Así Y es. aquí puedo verificar que los monitoreos que se están realizando son los correctos y que se están realizando correctamente. También verifico que los puntos críticos de control y los límites críticos que definí son los apropiados, son los adecuados, porque cuando los cumplo, el producto se mantiene dentro de los estándares que ya definí. Verificar que el sistema HACCP está funcionando adecuadamente y por último también verificar o confirmar que el plan original es apropiado para los productos, subproductos y todos los procesos que definimos.
Así es. Y entonces, si ya yo logré esa verificación, entonces ahora, ¿qué pasa? Debo documentar. Tengamos presente que tal vez todas estas etapas se combinan a lo largo del proceso, porque no voy a esperar hasta que termine mi cadena de producción para documentar, no, probablemente yo establezco puntos de registro que van siendo generados a lo largo del proceso, ¿no? Pero digamos que es como para mostrarles la estructura del sistema, ¿no? Entonces luego una vez que ya tengo todo mi sistema implementado hasta la verificación, debo establecer un sistema de documentación. Es fundamental para establecer el éxito de un sistema de HACCP, así como cualquier otro sistema de gestión, establecer un sistema de documentación y registro de forma eficaz y exacta, porque de la idoneidad o de como la parte más segura, sin cabida a dudas, en que yo pueda mostrar que mis registros son reales, que son acuciosos, que son pertinentes, más mi sistema va a ser más confiable, ¿no? Además que ese es el alimento para yo tomar medidas correctivas cuando hacemos análisis y específicamente para el equipo de HACCP. La documentación se va desarrollando, como les decía, a lo largo del sistema, se va ampliando y se va mejorando y debe incluir todo lo que son los procedimientos, debe incluir las partes que implican desinfección, debe implicar todo lo que es con manejo integrado de plagas, debe aplicar todo lo que implica las buenas prácticas, cómo yo vivo las buenas prácticas en mi proceso, porque no es lo mismo en una productora de tomates que lo que va a ser en una empresa productora de bebés, de comida para bebés, de la productora bebé, no, la de comida para bebé, y todo lo que implica formación de personal, la frecuencia, los controles también al personal en vestimenta, en salud, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Venezuela, no sé si en todos los países, pero en Venezuela se utiliza algo que se llama el certificado de salud, que entonces te hacen un chequeo cada 6 meses en el que tú tienes varios puntos que son controlados en ellos a fin de que no se traslade hacia el alimento que la persona manipula, así tenga todo el equipo de protección, pero digamos para minimizar los riesgos, ¿no? Carolina. Y aquí entonces viene el punto de la generación de los registros. Cuando yo voy monitoreando y voy registrando en documentos, en formato, cumpliendo con procedimientos preestablecidos, se van generando los registros que son los que nos van a dar a la larga el éxito, porque podíamos ir midiendo dónde fallamos, si la medida o dónde acertamos, si fallamos y aplicamos una medida correctiva y lo corregimos fue lo adecuado. Se va creando todos esos registros que son los que me sustentan el sistema. Las personas cambian, los sistemas se mantienen. En este aspecto de los registros es muy importante que se establezcan responsables para esos registros. Y como bien tú lo dijiste, las personas pasan, pero los sistemas quedan dentro de las organizaciones, entonces se debe atar esa responsabilidad no a una persona, se debe atar a un cargo o a una gerencia o a un departamento, de manera que así se reestructure el sistema, esa responsabilidad sea redefinida en función de esa nueva reestructuración, pero que ese equipo siga teniendo en cuenta que ellos son los responsables de un registro en particular. Y otra cosa que es bien importante de los registros es que estén disponibles. Eso es fundamental y en las auditorías es un tema bien importante, sea interna o externa, que estén disponibles, que estén bien mantenidos, que sea permanente en la medida de lo posible. Y ahorita tenemos la fortuna de contar con sistemas electrónicos que pueden ser automatizados, hasta equipos que hacen la medición y te lleva el registro. O si no, bueno, hay que escanear todo para que se conserve en el tiempo, que sea fácil su inspección y monitoreo, que minimice en la medida de lo posible, que no sea una plana de copiar para llenar, para cumplir el requisito, y que tengan todo siempre firma y sello o fecha de quien lo realiza, ¿no? Entonces es bien importante eso, que sea muy, muy, muy claro la información. Sí, tú mencionaste a lo largo de la presentación que en ocasiones las cosas lucen muy bien en el papel,
y lo expresamos muy bien, pero no hay manera de demostrar que lo hicimos. Y en ocasiones hasta se tienen los registros, pero parcialmente completos. En ocasiones no llevan ni la firma del responsable, no tiene la fecha en que se hizo la medición, no se hizo la distribución, que si para la gerencia de calidad, que si para el laboratorio, que si se liberó el producto, que si no se etiquetó correctamente que había un producto que estaba listo para salir o estaba en cuarentena o estaba rechazado. Pequeños detalles que ocurren y nosotros vivimos varias de esas situaciones, algunas veces por descuidos, sencillos descuidos, y eso te puede costar una auditoría o te puede costar un problema ante los consumidores, porque puede ser liberado producto que no estaba identificado en ese momento, y algunas veces por malas prácticas le ponen una etiqueta, lo liberan, le ponen un sello, porque no se ha hecho correctamente todos los pasos. Entonces, en la parte de monitoreo y en la parte de creación de registro es bastante acucioso. Debe tenerse mucho cuidado en que se cumpla con todo eso. Y es bien importante que recordemos que los registros, como en todos los sistemas, buscan es la trazabilidad. Como tú lo decías, si ocurre un inconveniente, yo necesito tener la manera de ver desde el fondo hasta el inicio dónde pudo haber ocurrido la desviación. Entonces, es muy importante por ello los registros. Listo. Y todo esto que hemos hablado, pues, ¿en qué queda estructurado? ¿Dónde se estructura? Pues, en un plan de HACCP. Esa es la receta. Ahí donde va a quedar estructurado ese sistema operativo de medición, de revisión, de medidas correctivas, de volver a medir. Todo eso debe estar documentado, todo ese plan desde el principio hasta el fin debe estar documentado, debe estar disponible, debe estar correctamente hecho, y eso nos da garantía de producción de calidad con productos también inocuos, que no le hacen daño a nadie, que va a cumplir su objetivo. Así es. Y este plan es bien importante que tengamos en cuenta que ese equipo de HACCP es el que monitorea ese plan. Entonces, por eso es que se hace generalmente un equipo multidisciplinario y que con cierta frecuencia debe hacerse su revisión, porque debe estar actualizado. Recordemos que los procesos cambian, las materias primas cambian, las situaciones operativas cambian, no sé, organizacionales, todo, y eso puede impactar la inocuidad del proceso. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta que ese monitoreo se encarga el equipo de HACCP. Sí, compañero, bueno, llegamos al final, pero antes de despedirnos queremos recordarles que vamos a tener un próximo video donde vamos a hablar parte de un aspecto que es muy importante acá en el HACCP, en la buena práctica, que es el manejo integral de plagas. Pronto también les estaremos presentando ese video como complemento a esta serie que hemos venido tratando de la inocuidad. Bueno, y ya para despedirnos, pues le damos las gracias por estar presente, por estar pendiente de nuestros videos, y les recordamos que se suscriban a nuestro canal, le den a las campanitas de notificaciones, que nos premien con su like, y por favor no olviden compartir. nos vemos. Bye. Chao.